Noticias. 8 de la mañana es el protagonista, va a ser el protagonista del día. Jerome Powell a partir de las 8 de la tarde, horario central europeo, horario de Madrid, va a empezar a dar respuesta a si lo que estamos viviendo es la tempestad, esperando esa calma antes de la tempestad, o si lo que vamos a vivir es un rally de fin de año espectacular. Hoy es el día para terminar de decidir, para terminar de ver hacia dónde va el mercado, con suficientes referencias para ser optimistas, pero también con suficientes referencias para empezar a poner freno a ese optimismo exacerbado, esa exuberancia compradora que se ha vivido desde las elecciones de midterm aproximadamente. Ese rally de fin de año, ese rally de Navidad tiene hoy una parada clave: escuchar a Jerome Powell y a los miembros del FONC sobre cuál es el siguiente punto de llegada. 5% finalmente, o pausa y seguir viendo, porque ahí se abre la puerta a la subida de tipos hasta el 6,5% que Bullard y otros miembros del FONC, o otro miembro del FONC, va a intentar poner al resto de compañeros. Vamos a ver en la jornada de hoy también cómo se modela, cómo se modula el gráfico de puntos azules. Vamos a ver dónde ve la inflación. Vamos a intentar tener respuesta también a si hay opciones de que se modifique, parecería bastante extraño, ese objetivo de inflación del 2 al 3%. Bueno, sería histórico, sería espectacular. Por lo que hoy es un día clave. Ayer el dato de inflación, el dato de IPC, ni tan siquiera llevó al S&P 500 a subidas fuertes por encima del 1% en el cierre. Ojo, porque lo que se está comentando durante toda la noche en Wall Street es hasta qué punto hemos vivido la calma antes de la tempestad. Es decir, dejar a un lado el rally de Navidad para ver un movimiento bajista importante en las próximas jornadas, en los próximos días. Ojo, porque viene la cuádruple hora bruja el viernes. Ojo, porque Powell, hay dudas sobre si el discurso va a ser totalmente dovish o se va a poner otra vez engalanado con esa figura más hawkish, y si el dato de inflación es suficiente, o ahora se espera también por parte de la FED que haya terminado la reducción inflacionaria en el capítulo energético, que fue la clave fundamental ayer. Sí es verdad que hay algo de reducción también en la inflación core, en la que no tiene alimentos y energía, pero la clave fundamental está en que la energía ha cedido. ¿Sobre todo quién? El petróleo. Pero ¿hasta cuánto va a aguantar el petróleo reduciendo? El petróleo está esta mañana subiendo un 0,05 por encima de una cota psicológica importante, los $80, 80,39. West Texas por encima de los 75, esperando las palabras de Powell. Quien mejor se comportó ayer con las palabras de Powell, al que más le animó el cuerpo, el que mejor vivió ese movimiento de Powell, fue el euro. Está ya en 1,063, en un movimiento de recuperación importante para la inflación en Europa, en un movimiento muy importante para la inflación en Europa. 1,23 está ya el cambio entre la libra y el dólar, 1,23, después de aquellos pasados 1,07 en la época del Liz Truss. Esta mañana teníamos dato de inflación también aquí al otro lado del Atlántico. En Reino Unido la inflación se contiene más de lo esperado, al igual que sucedió ayer en Estados Unidos, lo que anima a que también Alemania en el próximo dato dé un dato mejor de lo esperado y pueda estar con fuerza, algo de fuerza, por debajo del doble dígito. Reino Unido acaba de publicar un dato de inflación interanual del 10,7%, venía del 11,1%, se esperaba 10,9%. La inflación core también cae más de lo esperado, venía del 6,5%, se esperaba 6,5%, baja al 6,3%. La producción industrial también en Reino Unido, que estábamos esperando, sube, pero lo hace en menor proporción, lo hace en menor proporción de lo que estábamos viendo, pero un poquito mayor, 0,6%. Y ojo, porque tenemos el crecimiento intermensual de la inflación en Reino Unido en el 0,4% frente al 2% del último dato que habíamos conocido. Se esperaba que fuera del 0,6%. Ojo, porque tendremos también hoy el dato de inflación en España, el final, el que se tiene que confirmar
el dato del 6,8% y también la producción industrial en la eurozona. Nada, peccata minuta al lado de lo que vamos a conocer a partir de las 8 de la tarde, que es la decisión de la Reserva Federal. 5 claves del día en una jornada en la que vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de esa comparecencia de Jerome Powell, que seguiremos aquí en Negocios Televisión a partir de las 8 menos cuarto aproximadamente. Ya saben que además hay semifinal del Mundial de Fútbol, por lo que vamos a intentar poder darle mensajes rápidos para que usted pueda jugar entre Francia, Marruecos y Jerome Powell, que van a tener una competencia importante en la FED. Y a partir de las 8 de la tarde conoceremos el dato. A partir de las 8:30 vamos a conocer todo el discurso de Jerome Powell, que tiene mucha miga. Cierra el año y además nos va a dejar el gráfico, el posicionamiento de cómo ve la fotografía la Reserva Federal. Mañana ya saben que tendremos Banco Central Europeo, el viernes cuádruple hora bruja, por lo que calma en el inicio de la semana. Ayudó además el dato de inflación en Estados Unidos. A partir de ahora hay que empezar a pensar hasta dónde nos puede llevar, hasta dónde nos puede conducir este movimiento que tenga o que empiece hoy la Reserva Federal con Jerome Powell. Llega la FED, es el primer punto fundamental. Tiene que valorar además el dato CPI del 7,1% ayer, el core en el 6%, y el otro punto que empieza a ponerse encima de la mesa, y lo pueden ver también un poco alineado con el dato que se ha conocido de inflación esta mañana, hace unos minutos, de Reino Unido, empieza a girar a Europa. En Estados Unidos todo parece indicar que la inflación a finales del año que viene, si la FED ha metido un movimiento importante de tipos en este tiempo hasta el 5% en febrero, hasta la subida final del 5%, la inflación, según los analistas, debería colocarse en el entorno del 4%. El doble que el dato máximo objetivo por parte de la FED, pero una razonablemente buena noticia al ver cómo la inflación, sobre todo la core, pudiera estar ya muy cerca del dato objetivo máximo de la FED, del 2%. ¿Qué sucederá en Europa? Bueno, pues llamó la atención, sorprendió mucho en la noche de ayer, en la tarde-noche de ayer, un informe de Wellington Management apostando por el viejo continente, apostando por Europa, porque miren, ahora mismo apostar por Europa es una situación de riesgo extremo para las casas de análisis, sobre todo con la fotografía de no saber qué va a suceder en el capítulo energético. Pero la pregunta es clara por parte de Wellington Management: ¿y si Europa es la gran sorpresa positiva de cara a 2023? ¿Qué inversores pueden posicionar en el entorno de Europa de cara a 2023? Bueno, miren el detalle de la nota de Wellington Management, porque este párrafo nos explica que si hay una sorpresa tiene que ir por este lado y tiene que ir por una triple vía. Dice: hay margen para sorpresas al alza, dice Wellington Management. En primer lugar, las condiciones financieras no son restrictivas todavía y el impulso fiscal en gran parte de Europa debería seguir siendo positivo en 2023. En claro contraste, dice, con la mayor parte del mundo desarrollado. Dice la nota: desde principios de 2022 los gobiernos han anunciado el equivalente a casi 5 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto en ayudas a hogares y empresas, y es probable que el plan de recuperación Next Generation, son como las megas gallegas, se acelere el próximo año. Vamos a ver. Es decir, una primera parte en más ayuda fiscal, más ayuda fiscal, más ayuda fiscal para levantar la economía. Eso va contra la FED, va contra el Banco Central Europeo. En segundo lugar, dice Wellington Management, siguen existiendo núcleos de demanda y producción acumulados en Europa. El volumen de pedidos sigue en máximos históricos y los hogares disponen del equivalente a 6 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto en forma de ahorro forzoso que podría recuperarse. Es decir, en un ahorro embalsado que podría salir al mercado para darle vitalidad al conjunto de la economía europea. En tercer lugar, dice, el canal de crédito está funcionando bien por primera vez en más de una década, con el equivalente a alrededor de medio punto porcentual del PIB en préstamos netos al sector privado cada mes. Fíjense que son 3 claves muy concretas que ponen como una especie de suelo, de base, de solidez,
según Wellington Management, para pensar que la economía europea puede rebotar, puede crecer, puede funcionar, puede golpear hacia arriba, puede darnos la sorpresa. Ahora mismo es un canto en el desierto, es una gotica, es un nada, un poquito de arena en medio de toda la playa. Pero que surja de repente alrededor de un movimiento, sobre todo de inflación contenida en determinadas áreas, como por ejemplo España, pero también fíjense Reino Unido y lo que va a suceder con la inflación todavía muy elevada, pero bajando rápido, puede darle un impulso, sobre todo en la pausa, cuando llegue a Europa, por parte del Banco Central Europeo. Punto tercero del día, lo que ya se esperaba, pero que no hace más que reflejar el fracaso y el desastre a la hora de negociar y sobre todo a la hora de plantear un argumento sólido que lleve a plantear medidas sólidas en Europa. Los ministros de los 27 en la jornada de ayer fueron incapaces de llegar a un acuerdo, no han puesto en marcha el tope al precio al gas. Apareció von der Leyen al principio de la mañana diciéndonos, lo contábamos ayer en el programa, que habría compras conjuntas, pero es otro canto al aire de habrá compras conjuntas porque somos guay en Europa, pero sin poner cuál es el mecanismo, el modelo, la manera, la forma, la manera en la que se va a emplear todo. Sin poner toda esa base fundamentada, parece que vuelve a ser un canto al aire, una europada más que de las que se están haciendo sobre la manera en la que se tiene que comportar. Las posiciones son tan dispares que hay países como España que tachan de ridículo el tope en 250 euros cuando en España se está pagando a 140, en el que directamente está haciendo saltar, no por España, sino por España y por un grupo mayor de países, una propuesta que empezó sin base sólida y empieza a ser demasiado común que en Europa las medidas se lleven al Parlamento o se lleven a la Comisión o se lleven a los países miembros sin una base sólida de estudio, hecho simplemente por burocracia que busca una serie de objetivos que le han dicho que tiene que poner en marcha, que no tienen en el fondo suficiente para poder implementarse. De tal manera que es importante y muy importante ver en el corto plazo cómo Europa en la cumbre de líderes puede afrontarlo el día 15, y si no, pues ¿qué han dicho los ministros que ya hace 15 días se fueron y Dios sabe qué pasa con el tope? Pues que dentro de una semana se vuelven a ver. No les verán a ustedes quedarse toda la noche negociando. Se volvieron cada uno para su país. No les verán tampoco aguantar no la noche, sino el día y lo que haga falta hasta que vean cuál es la manera de poner en marcha un tope al gas en Europa que de verdad funcione, elimine gran parte del fenómeno inflacionario y no sea, por supuesto, una losa a la hora de ver las cuentas públicas europeas, que es el problema al que se pueden enfrentar o al que se van a enfrentar de una manera muy evidente. Por lo que, ¿por qué se van si no han terminado su trabajo? ¿Por qué los ministros de Energía, por segunda vez, no solo no se ponen de acuerdo qué han hecho los últimos 15 días? ¿Qué estaban haciendo los últimos 15 días Teresa Rivera y el resto? ¿Qué hacía que no estaban intentando llegar a un punto de encuentro para cuando se vieran poder cerrar todo esto? La sensación en Europa es de una tomadura de pelo constante por parte de todas las instituciones, que no solo ya trincan a los cataríes, que no solo ya están envueltas en todas las polémicas de corrupción, sino que cuando además tienen que hacer su trabajo, sentándose a intentar arreglar los problemas de los ciudadanos, se levantan a la primera de cambio, se piran y ya vendrá otro a arreglarlo. Lo que hicieron ayer los ministros de Energía es una vergüenza. Llevan semanas y semanas y semanas intentando poner un punto común a una propuesta de tope de energía que es ridícula, que no se habría aplicado ni una sola vez en todo el 2022. De tal manera que ¿para qué la haces si no la vas a aplicar salvo para perder el tiempo o para poder cargar gastos de tus viajes y de tus cosas para poder hacer una medida que no tiene ningún sentido? Debe Europa arreglar no solo el tope al gas, si es que lo quiere hacer finalmente, y las compras conjuntas, si es que de verdad las quiere hacer finalmente, sino este pasotismo político en el que les da igual llegar, no llegar a un acuerdo, irse, volver 15 días después, volver a irse sin llegar a ningún tipo de acuerdo,
Decir que ya lo arreglarán los líderes europeos y si no en la próxima reunión de los ministros. Pero si es que van a estar así hasta 2050, al paso que van. Este punto 3 relata perfectamente cuáles son los problemas de Europa. Burocracia excesiva, díganse a los emprendedores y a los empresarios, y sobre todo una falta de compromiso brutal que haría que cualquiera de todos estos ministros de energía estuviera hoy en cualquier empresa privada despedido, pero inmediatamente, en cuanto pisara la oficina. Oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva intentando hacer esto? Ah, que es incapaz. A su casa. Pero Europa es el reino de todos estos caraduras, que pueden hacer lo que les da la gana, como les da la gana, y eso sí, salir a las ruedas de prensa, no me gusta, uy, no sé qué, venga, un poco de seriedad, que no tenéis ninguna. Cuarta clave del día. El jefe del Fondo Monetario Internacional dice en la jornada de ayer, anunciaba que era muy probable que se rebajara la calificación de crecimiento de China, es decir, que se rebajara el número del crecimiento de China por el aumento de COVID. Ojo, porque sí que estamos viendo el despegue, la salida, la eliminación de la política de COVID cero, pero nos falta ver, nos falta posicionar cuál es el ritmo de salida de la economía china. Vimos unas exportaciones cayendo mucho, más del 8% en el último dato, menos 8,7%. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es hasta qué punto la economía china va a tener suficiente fuerza de salida con un COVID que se va dispersando, que va ampliándose una vez que se relajan las medidas de COVID cero y mientras se implementa todo el proceso de vacunación, que está muy lejos de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos en porcentajes. De tal manera que, ¿hasta qué punto, dice el FMI, China tiene ahora mismo un problema en el crecimiento, a pesar de ser la esperanza ahora mismo en el crecimiento global? Todo gira alrededor de una economía china que tiene que intentar mirar, que tiene que intentar posicionar al conjunto de la economía global a través del impulso que le pueda dar. Miren en las manos en las que estamos. Y último punto, que es, nos indica hasta qué punto se vivió una fiebre, nos pone encima de la mesa que la cantidad es suficientemente importante. Las emisiones de bonos verdes van a caer este año, necesitarían crecer un 10,7, 10,8% más desde los 459.900 millones de dólares que ha habido en emisiones. Es verdad que caen este año frente al año pasado, pero también es cierto que el movimiento de emisiones de bonos verdes ha supuesto un impulso suficiente para determinados sectores económicos que no van a abandonarlo. De tal manera que tenemos yin-yang en la situación. Tenemos por un lado que sí, la fotografía general ha impulsado un retraimiento, tampoco excesivo, diferencial del 10% a escaso mes de año sobre emisiones de bonos verdes, no es una salvajada, 50% sí lo habría dicho, pero posicionar 459.900 millones de dólares en emisiones de bonos verdes significa que el mercado ve con apetito que antes o después todo el proceso, sobre todo de transición energética, va a tener que tener un tono de inversión que empuje, que impulse, que lleve, que conduzca a que las emisiones tengan ese tonillo verde que hemos visto en los últimos años. Vamos a los gráficos, vamos a intentar desgranar un poco más qué está sucediendo con la inflación en Estados Unidos y luego vamos a ver un gráfico que va a causar más polémica a lo largo del día, que es qué está sucediendo con el precio de los alimentos en origen, porque aquí, pues, bancos, energéticas, y ahora parece que hay un nuevo chivo expiatorio. El nuevo chivo expiatorio no es otro que las compañías, en este caso de supermercados, a los que les van a intentar dar, pero bueno, en todos los lados, diciendo sobre todo que hay un aumento de los precios en destino, cuando el aumento en toda la cadena es auténticamente salvaje. Lo vamos a ver luego, después del IPC, pero el aumento de los precios en origen de plátano, de aceite, por ejemplo, virgen extra, está siendo salvaje. Salvaje. Oiga, si no es un tema de meternos en si aún así hay margen o no hay margen, es un tema de intentar posicionar en toda la cadena quién está subiendo precio.
y no solo señalar con el dedo a uno, que en este caso suele ser el más fácil, que son los supermercados. Aquí en España y en muchos sitios, lo que está haciendo la política española no lo hace de manera aislada. Está sucediendo en América Latina, está sucediendo en Europa, está sucediendo en América del Norte. Bueno, vámonos con los gráficos del día y ahora entramos también en precios en origen. Miren, el primer gráfico nos centra en el precio, en los precios, tanto en la inflación como en la core. Verán ahí en el gráfico que hay una campanita de Gauss ya, ¿no? Que ya se ha llegado a un tope, sobre todo en la inflación normal. Ese gráfico, esa línea amarilla, perdón, que ya refleja una caída hasta ese 7,1%, mayor la caída de lo que se esperaba en las previsiones en la jornada de ayer. Y tenemos la línea blanca que nos marca la subyacente, marcándonos el 6, que en realidad es el 5,957. De tal manera que tenemos por un lado la core en términos totalmente ya nominales, decimales, lo tenemos por debajo del 6%, muy poquito, el 6%, pero rayándolo por debajo, tocando por debajo al 6%, y tenemos por otro lado esa inflación que ya en Estados Unidos se contiene. Es suficiente para la Reserva Federal, porque una cosa es lo que los inversores opinen, una cosa es lo que los analistas opinen y otra cosa es lo importante. Y lo único importante aquí es lo que piense la FED. No, es que ha dicho Pepito, pues Pepito puede decir misa. Aquí lo importante es lo que piense la FED. Y cambiar el modelo de transmisor es peligroso. ¿Qué piensa la FED de un 7,1%? Que por cierto es una inflación menor de la que teníamos en enero de 2022, que era de 7,7. En enero del 2022, 7,7. Hoy tenemos una inflación del 7,1% interanual. Ojo al dato de cómo la inflación ya venía con un golpe muy fuerte que la FED no estaba viendo hasta que no estalló la guerra de Ucrania. ¿Pero qué opina la FED? ¿Tiene suficiente con un 4% a finales de 2023 para no impulsar los tipos más allá del 5%? Unos tipos en el 5 mantenidos todo 2023 con una inflación en el 4% deja tranquila a la FED. ¿Es suficiente caldo de cultivo para que en 2024 siga bajando? Son preguntas que esta tarde va a tener que contestar Jerome Powell. Son preguntas que Powell va a tener que dar también en el gráfico de puntos azules con el resto de miembros del FOMC. ¿Es suficiente? 5% tipos de interés, 4% la inflación a finales del 23, o necesita una bajada mayor, o necesita mayor impulso, o si se queda en el 5% la inflación en el segundo semestre puede remontar. Todo eso lo podemos ver también en un gráfico, en varios gráficos que vimos ayer. Miren el siguiente gráfico, que nos marca cómo se descompone la inflación en el conjunto sobre todo en Estados Unidos por energía, que ayer tuvo una contención importante mensual, pero sigue manteniéndonos, y lo van a ver ahora entre este gráfico que es el anual y el mensual, van a ver que la energía sí, anualmente tiene todavía un comportamiento muy fuerte hacia arriba. Sin embargo, la contención de los últimos meses, que aquí también en términos interanuales, se empieza a ver destacada. Alimentos sigue un poco en el mismo plano, como lo ven ahí, es la línea amarillita, no es la naranja oscura, sino la naranja clara. Mantiene un poco la tensión. Energía sigue manteniendo una parte importante, pero ya en menor proporción. Y si ven, muy diferente respecto a lo que vimos, por ejemplo, en mayo. Y si ven, por ejemplo, servicios sin alimentos y sin energía, esto es donde ahora mismo se está posicionando gran parte del movimiento de subida. ¿Dónde? En alquileres, en shelter. En el capítulo de shelter, en el capítulo de alquileres, es donde se está manteniendo gran parte de ese movimiento. Fíjense en el siguiente gráfico, cuando vemos el top 5 de contribuidores al crecimiento en Estados Unidos, vemos como alquileres y lo que se mantiene como contribución, ¿no? El remaining contribution abajo, mantiene un movimiento de subida muy importante. A partir de ahí, pues se ha ido reduciendo sobre todo nuevos vehículos, se ha ido reduciendo algo electricidad, no demasiado, y sobre todo se ha ido reduciendo gasolina en todos los tipos. Pero hay un remaining, ¿no? Una contribución de remanente de todo lo que venía viniendo con la inflación en los últimos meses, y sobre todo alquileres con un posicionamiento muy fuerte y al alza. Rentas de alquiler. Si la vemos mensualmente,
Aquí tenemos datos un poco más llamativos sobre cómo se está comportando en el último mes, que aporta más arriba. Y por supuesto, alquileres tiene un comportamiento peligroso en el sentido inflacionario, todavía con una fuerza bastante importante, muy importante. Hacia abajo, bienes, excluyendo alimentos y energía, porque alimentos sigue tirando para arriba, aunque en menor proporción, es la línea amarillita clara. Los bienes son la línea naranja oscura, y vemos que energía y estos bienes sin alimentos y sin energía ya aportan hacia abajo. Tanto bienes como energía lanzan hacia abajo. ¿Lo hacen con suficiente fuerza como para empezar a ver que el comportamiento de la energía va a mantenerse? No lo parece. La realidad, dicen los analistas, es que el comportamiento de energía está muy bien que haya dado un respiro, pero tiene que consolidarse. ¿Cómo? En términos interanuales. Vamos a ver si ya en la comparativa con el 2022, en enero, se puede empezar a ver un movimiento mejor para el conjunto de la inflación. Y si ven en términos mensuales, aquí verán que Shelter, que los alquileres son la clave fundamental. En el siguiente gráfico, en ese top 5 individual contributors mes a mes, en el que se ve cómo los alquileres están posicionando al alza clarísimamente. Gas también está aportando al crecimiento en negativo, y tenemos también el movimiento de gasolina, y tenemos el movimiento también de coches usados y camiones tirando hacia la baja en ese top 5. Miren el siguiente gráfico, porque este es un movimiento que hoy, depende de cómo se comporte el 2 años, puede ser histórico. Vemos el movimiento de caída del 2 años y el movimiento de fondos federales van a besarse hoy. Van a besarse en un movimiento hacia el 4,5%. Van a besarse o van a superarse. Es histórico que los fondos federales estén por encima de los 2 años americanos, pero hoy esta va a ser una de las figuras, una de las imágenes históricas que vamos a ver dependiendo del mensaje de la Fed. Ayer vimos, como ven aquí, una caída muy fuerte del 2 años americano, situándose la rentabilidad del 2 años en el 4,1, una caída del 1,07, está el 10 años en el 3,4. Vamos a ver, según el mensaje, si hoy hay repunte y cómo. En el 10 años no debería haber mucho movimiento, salvo que fuera muy negativa la visión de la Reserva Federal, y en el 2 años sí podemos ver algo de margen para evitar la imagen histórica en la que los fondos federales estén por encima de ese 2 años americano, y sobre todo para ver de qué manera casan las expectativas a medio plazo. En el fondo, si la Fed espera los tipos al 5% a un año vista, también tiene que ser una caída demasiado fuerte verlos ahora mismo en el entorno del 4,1, del 4%, por lo que podrían dar un poco de empuje, según los analistas, al entorno del 4,3, 4,5, para posicionar que la bajada en 2024 sea de 75 puntos básicos, pero tampoco sea una salvajada en 2024. Hay otros analistas que ahora mismo apuntan a que el 2 años va a caer de una manera muy agresiva en las próximas semanas y en los próximos meses, sobre todo, mirando cómo en 2024 la bajada es agresiva. Para que tenemos la fotografía con opiniones, con opciones por los dos lados. Miren el siguiente gráfico que nos manda o que nos indica Charles Schwab con datos de Bloomberg, de qué manera tiene que ir reduciendo constantemente el mensual, el core de la inflación, ahora mismo en el 5,95,7, ¿no? El 5,99,7, en un movimiento en el que en torno del 6% tiene que caer a dónde, ¿no? Y fíjense, porque a julio de 2023, la mejor estimación, con una reducción de 2 décimas mensuales, mes a mes, constante, veríamos que en julio de 2023, más o menos, mayo, julio, cruzar la línea del 0%. Palabras mayores. No se espera un comportamiento tan fuerte, sí se espera un comportamiento más parecido a un crecimiento más o menos constante del 0,1 de media. Esa es la línea verde, que nos dejaría una inflación subyacente en julio del 23 en el 2%, en ese entorno. Si la disminución, si el crecimiento, no la disminución, fuera del 0,2 de media, un poco de bajada, un poco de subida y una media de 0,2, ahí tendríamos una inflación
que estaría en el entorno del 2,5% a lo largo de, bueno, la mitad del 2023. Estaría en el entorno del 2,5, 2,7%, frente a una inflación que pudiera quedarse ya por debajo de la subyacente en agosto, septiembre del año que viene, según Charles Schwab. Viendo ese CPI de manera constante, pero no el core, sino el CPI normal, lo que se nota a partir de julio de 2023, que lo ven en el gráfico, es un término comparativo que puede hacernos subir la inflación. No es broma. Miren lo que sucede a partir de junio-julio, que es un movimiento de repunte, que coincide, si lo piensan bien, con el momento final de la pausa de la Reserva Federal, o al menos de la pausa inicial, ¿no? En febrero se sube otra vez tipos, se espera otra vez 0,5, igual que en la jornada de hoy, pero cuando lleguemos a junio-julio, se espera ver qué pasa con la inflación por los términos comparables. Antes en la subyacente se veía un movimiento de bajada muy continua, constante. Aquí en el constante no se ve un movimiento tan profundo, sino que hay un rebote en verano de la inflación, que lo llevaría a recuperar tasas superiores al 2%, siempre que el CPI cayera de manera constante un 0,2%. Siempre que subiera constantemente un 0,2%, nos situaríamos en la parte alta. Este gráfico de Charles Schwab, con datos de Bloomberg, sigue siendo muy optimista, pero es muy parecido, si lo ven, a lo que está diciendo Goldman Sachs sobre qué va a pasar con la inflación. Vamos, son prácticamente hermanos gemelos. Ven un movimiento muy constante, muy rápido en términos comparables, anualizados, en términos comparables de la inflación. Y ven un movimiento en el que, una vez que se ve el aumento, pero ya muy relativo, del 0,1, del 0,2%, o incluso en términos negativos, en ese escenario se ve de qué manera se puede empezar a ver una inflación que vaya hacia el objetivo. Aún así, como les decía, parece demasiado optimista. Miren el siguiente gráfico, que se lo comentaba al principio de los gráficos, nos lleva a una reflexión profunda sobre dónde se quiere poner el dedo acusador en el capítulo de dónde está la subida de los precios de los alimentos. Aquí en España está claro cuál es el camino que ya se está tomando, que es intentar buscar otro chivo expiatorio. Ya existen las energéticas, ya existen los bancos, creados además por los propios gobernantes, en esa fotografía en la que son malísimos y los culpables de todo, porque no saben ellos, los gobernantes, de dónde vienen los problemas. Y como no lo saben, pues lo mejor es buscar un chivo expiatorio, que esto se ha hecho desde los orígenes de la humanidad, y a partir de ahí dicen, ¿y ahora a quién? Porque ya estos dos ya están. Ya no sirve seguir diciendo bancos y energéticas. Entonces, ¿ahora qué mola? Pues ahora mola decir supermercados. Oye, es que los supermercados han subido. Miren, la realidad es completamente distinta. Y lo peor de todo es que este gráfico que ven en pantalla tiene como fuente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Instituto Nacional de Estadística, que ahora mismo no es sinónimo de estar descontrolado por parte del gobierno, sino que puede actuar de una manera muy sencilla el gobierno en el entorno del Instituto Nacional de Estadística. Miren los precios, porque lo que se está viendo en este 2022 son subidas absolutamente desbocadas. Por supuesto en el aceite de oliva. Por supuesto en el aceite de oliva virgen, donde la subida en origen es salvaje. Pero si ustedes ven en origen la inflación de precios, en el campo, la subida es del 42,6%. Datos del Ministerio y del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a fabricantes de alimentación, 19,8%. Con un IPC general que no se cree nadie, y ya lo decíamos en los últimos tiempos, del 8,9% en el momento en el que ponía el foco el Ministerio sobre cómo estaba siendo la subida, y del IPC en alimentación en el 14,4%. Es decir, no hemos cogido ni tan siquiera la bajada actual, sino que hemos puesto el punto de encuentro donde la inflación estaba todavía elevada, cerca del 9%, y ver cómo se había comportado en 9 meses, ese movimiento de subida de los alimentos, ese movimiento de cómo estaban comportando. Plátano, 265%, mientras teníamos un IPC general del 8,9%. Gas, 90%, huevo, 64%, cebolla, 105%.
La luz estaba en un movimiento del 90%, el petróleo del 83%, pero el tomate en origen del 68%, la cebada del 44%, la leche del 42%, el trigo del 31%, la ternera del 32%, el pollo del 34%. Estamos hablando de incremento de precios, de costes en origen, no en supermercados. De tal manera que el impulso, sobre todo, que hay de precios, viene con una reducción de márgenes en toda la cadena. En toda la cadena hay una situación en la que tanto supermercados, como seguro también en origen, fabricantes, productores, agricultores, están teniendo que comprimir su beneficio. Y sin embargo, costes energéticos, sobre todo, están posicionando precios en origen altísimos. Aceite de oliva, 110%, cuando veíamos una variación, por ejemplo, anual del gas del 500%, o de la luz del 300%, o de los cereales con una variación del 30%, o de los huevos en variación anual 64%. De tal manera que es importante destacar, porque no es un problema solo de España, pero también en España, que el foco que ahora se quiere poner en supermercados es profundamente injusto. De la misma manera que hay una mala visión a que hagan negocio los bancos, que a veces se pueden equivocar, como todos nos equivocamos, o que hagan negocio las energéticas, que a veces se pueden equivocar, sobre todo cuando llaman tontos a los ciudadanos por elegir una determinada tarifa. Pero eso no lleva a hacer una enmienda a la totalidad del sistema, y eso no lleva a falsear los datos o a mentir. Cuando el ciudadano ahora mismo está viendo en el salario lo que se le queda, cuando va al supermercado y coge la cesta de la compra y dice, ¿esto qué es? Tiene que tener toda la realidad, y el gobierno no puede jugar, como está haciendo, a intentar buscar otra vez un chivo expiatorio. Primero, porque es populista, es de una bajeza moral increíble, y luego porque es mentira, y se nos ha acostumbrado a la mentira en la política, cuando no debe posicionarse la mentira en la política. El ciudadano está conviviendo con entornos inflacionarios mucho más elevados que el 7,1 que vivimos ayer en Estados Unidos, que el 8,9 que ha vivido a lo largo del año también en España, que de ese 6 y pico % que se vive ahora mismo en España, bueno, está años luz del componente inflacionario, sobre todo por una cuestión. Ustedes piensen una cosa, ha subido de 100 a 120, ha subido un 20%, y al siguiente mes ha subido solo €1, está en 121. Pero ¿cuál es la carga para el ciudadano? ¿El euro que le han subido o los 21 que han ido de tránsito? La inflación no nos refleja la inflación de verdad acumulada. La inflación interanual nos marca parámetros, pero no nos marca el golpetazo acumulado que llevan los ciudadanos en sus bolsillos, en la espalda, cargando con una inflación que no es que ahora ya se vaya ralentizando, es que se ralentiza sobre un movimiento de subida. Aquí perdió usted 20, aquí 1, pero aquí usted otra vez 5, pero aquí usted... Oiga, no me tome el pelo. La inflación no está al 6 y pico. La inflación en 2022 en el bolsillo del ciudadano supera con mucho el 25%. Muchísimo la acumulada. Nadie se cree los datos, principalmente porque los datos no reflejan la acumulación de la inflación mes a mes. Y como les decía, de 100 a 120, qué locura, ha subido un 20%, pero al mes siguiente ha subido solo un euro más, pero tenemos un 121 en 2 meses. Tenemos una subida de 21 euros desde 100 en 2 meses, que es una salvajada descomunal. Es un 21% en 2 meses. No, pero ha subido solo un euro. Bueno, se lo dice el político que quiere poner la tabla. Ojo a este gráfico de incremento de precios de coste en origen, porque nos refleja que el gobierno busca un nuevo chivo expiatorio, aun con sus propios datos, y sabiendo que lo que está diciendo es mentira. Y mentira profunda. Sobre todo tienen que ver cómo se ha intercambiado, por ejemplo, el aceite de oliva en los últimos días. Solo tiene que ver el movimiento de precios de origen que están teniendo determinados alimentos en los últimos días. El aceite de oliva como punto de referencia. Vayamos al siguiente gráfico y dejemos chivos expiatorios del gobierno. Este gráfico de Tesla nos marca un hecho histórico.
pero que sobre todo hay que vincularlo, no desvincularlo de Twitter. El valor de mercado de Tesla cae por primera vez de los 500.000 millones de dólares desde noviembre de 2020. Y se espera que vaya más. Tenemos por un lado la preocupación por la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos de Tesla, pero tenemos sobre todo la preocupación del mercado por la entrada de Elon Musk en Twitter. Ese movimiento de entrada, que lo ven ahí en el gráfico de Bloomberg, anotado, nos marca el punto en el que Tesla tiene una primera caída muy fuerte, una recuperación cuando ya parece que Elon Musk no va a comprar Twitter, y el movimiento final de caída, como ven, que se está viviendo también en las últimas jornadas. Tienen también en el siguiente gráfico lo que sucedió cuando se conoció el dato de inflación. Cogí este gráfico ayer de Bloomberg porque era muy interesante ver el punto, qué es lo que sucedía, poner el contador a cero cuando se conoció el dato de inflación, coger toda la subida inicial. Miren, los criptoactivos subieron un 3,5%, Bitcoin con un 3,5%, Ether con un 3,9%, tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos más suave. Y una parte importante del mercado empezó a plantearse, ¿por qué? Porque este movimiento de las criptomonedas en un entorno inflacionario más lento, más débil. Pues el principal argumento que están dando los analistas es que las criptomonedas en un entorno inflacionario de contención, en un entorno en el que la economía no puede llegar a un soft landing y puede evitar ese aterrizaje forzoso, las criptomonedas pueden volver a jugar un papel importante. Esta mañana Bitcoin está con un movimiento al alza del 0,14 en 17.796, lejos de los infiernos de las últimas semanas, pero ese movimiento, sin embargo, vio como incluso lo que se hablaba ayer de Binance y de Cronos, afectadas por la salida de criptomonedas después de la caída de FTX, la inflación posicionaba o se colocaba argumentalmente por encima de los problemas que pudiera tener Binance y Cronos. De tal manera que es muy llamativo, ven que el único rojo que tenemos aquí es Cronos, en esta fotografía, con una caída de 1,75, vemos cómo el posicionamiento de un entorno inflacionario, pero también económicamente de recuperación, puede darnos una situación más estable en las criptomonedas. Miren el siguiente gráfico que nos señala de qué manera el dólar estadounidense sigue cayendo por debajo de su media móvil de 200 días esta semana. Ojo, porque es un aspecto importante, no solo entre pares, sino de fortaleza o debilidad del propio dólar. Y este movimiento del dólar estadounidense cayendo por debajo de esa media móvil de 200 días esta semana es una de las claves fundamentales para entender qué está sucediendo alrededor del dólar. Miren el siguiente gráfico de Mishtalk, que hace una pregunta muy llamativa en la que dice si se puede seguir teniendo fe en Cathie Wood y ARK. Se ve el movimiento de subida, el festival, la exuberancia desde los tiempos del coronavirus, abril del 2020, el pico en esos 150 y el movimiento de caída hacia los infiernos para estar por debajo incluso de lo que se estaba en posicionamiento, en valoración antes del coronavirus. Ojo, porque es, dice Mishtalk, un viaje hacia el infierno, un viaje, una campana de Gauss que marca el camino, y esto nos refleja muy bien en las tecnológicas tradicionales, bueno, más expansivas, las FANG, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde puede caminar. Miren muy bien el gráfico porque nos está señalando si puede haber un punto de rebote, dicen algunos analistas, o el movimiento es de caída profunda. Hoy llega Fed y quería dejarles una serie de gráficos para terminar, esperen un momento, que me quedo sin voz con la gripe esta. Para terminar esta visión, intentar dar una fotografía, Real Investment Advice publicó un informe bastante potente en la jornada de ayer sobre cómo se está comportando. Yo les traigo varios gráficos que nos señalan muy bien de qué manera los pivotes de la Fed
han conllevado siempre una caída importante. Vamos a ver qué palabras de pivote dice hoy la Fed y sobre todo cuándo podrían ser esos movimientos de pivote. Pausa, parece evidente que a partir de febrero la tenemos. Vamos a ver si hay pivote. Real Investment Advice dice, en el último caída del 35%, en el anterior 58%, en el anterior 51%, estamos hablando de pivotes que se produjeron en la crisis.com del inicio del siglo, en la del inicio de la crisis del 2008-2009 y en la del coronavirus. Fíjense que el movimiento son caídas muy constantes desde que la Fed inicia el pivote. Por lo que vamos a ver de qué manera pivota la Fed, cuándo lo hace, para poder, primero ese movimiento, pero claro, también pienso en otra cosa. Cuando justo acaba el movimiento de caídas por el pivote, empieza el festival. La exuberancia, el movimiento de ricitos de oro, solo se produce cuando la Fed ha pivotado, ha tirado abajo y a partir de ahí tenemos la tranquilidad de poder volver a devolver hacia arriba el movimiento. Miren el siguiente gráfico que nos manda también, nos compara dólar y política monetaria, porque una de las cuestiones clave es cómo se va a comportar el dólar en la pausa pivote. Lo que dice en este caso Real Investment Advice con el gráfico que le estamos enseñando es que ahora mismo no hay una perspectiva del dólar de movimiento de recogida por el movimiento de condiciones monetarias por parte del movimiento que haga la Fed, y que estaría más relacionado con un movimiento de recesión, donde ahí sí se vería un movimiento de caída agresivo por parte del dólar, que en el movimiento que estamos viendo de camino hacia la pausa. Miren el siguiente gráfico que nos marca la inversión de la curva, un momento como el actual que estamos viviendo, momento de inversión de la curva de 10 años, en el que cada vez que se ha producido se ha girado a recesión. ¿Cuándo? Pues inminente. Cuando la curva está en alrededor del 50% de las curvas traqueadas en un movimiento de inversión, pues la recesión está a punto de llegar. Aquí incluso Real Investment Advice empieza a señalar el puntito gris, lo ven ahí en el final del gráfico, como que estamos justo en el inicio de una recesión que no sabemos cuánto va a durar, pero ya señala que estamos haciendo el proceso de entrada a la recesión. Se pueden imaginar que sobre todo en 2008 se vivió ese movimiento de recesión, que fíjense cuándo arranca y fíjense cuándo termina, es decir, que si este momento actual fuera muy parecido al del 2008, tenemos todavía un movimiento de recesión por delante muy constante y muy fuerte y muy largo. Y Real Investment Advice, y es el último gráfico, también señala aquí en Leading Economic Indicators frente al Economic Output Composite, que nos está marcando que estamos claramente entrando en el proceso de recesión, que esto no hay quien lo salve en términos o en estructuras econométricas. Ya estaríamos entrando en un movimiento de recesión suave, dura, de mucha presión, pues habría que ver de qué manera puede ser de una manera u otra, pero la realidad es que estamos en el camino de entrada. 8:49 de la mañana, tenemos ahora mismo un mercado que está intentando tener calma antes de la tempestad que vamos a vivir esta noche. A las 8 sube el SP500 un 0,10 en futuros. En Europa también parece que hay fuerza todavía alcista, las bolsas asiáticas también han venido con componente alcista, el petróleo alcista, el oro bajista, 1807 caída del 0,19%, el euro bajista 1062 con una caída del 0,08. Tenemos también los bonos comportándose a la baja, el español 2,9 con una caída del 0,78%, tenemos otra caída del 1,5% en el alemán a 10 años, 1,89%, tenemos el italiano cayendo un 0,8% en 3,7%, tenemos el americano cambiándose a 3,47 el 10 años, a 4,18 el 2 años. 8:49, enseguida nos quedamos con Eva Villanueva con el detalle de lo que está sucediendo y con el inicio del análisis de esta jornada. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con Eva Villanueva con todo el detalle de cómo va avanzando esta jornada de 14 de diciembre con un claro protagonista, la imagen de Powell.